como todos los jueves vamos a hablar con Alejo Di Riccio, esta vez no presencial, pero ya lo tenemos conectado. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Me escuchan bien por ahí? Te escuchamos perfecto, fuerte y claro, como decía una publicidad muy vieja. No sé qué sería aparte la publicidad, pero me suena aparte la referencia. Bueno, hay que buscarla. No me acuerdo exactamente, pero era muy buena, icónica de los 90. En fin, ¿cómo estás, Alejo? Hoy nos traías la nueva cumbre climática global, ¿puede ser? Exactamente, a partir del 10 de noviembre, o sea, el lunes que viene y hasta el 21, se va a estar celebrando en el noreste de Brasil, en Belém, se llama la ciudad, es el estado de Pará, digamos, a mucha gente le podrá sonar el estado de Pará por las castañas, porque las castañas efectivamente vienen de Pará, pero es una zona cubierta en bosques y una zona de Amazonía. Es efectivamente uno de los principales nodos de biodiversidad a nivel mundial, y por eso también en el momento en que se elegía y se discutía la sede de las siguientes cumbres climáticas, fue que se propuso la ciudad de Belém. Y que Brasil en ese momento, con un Lula que parecía tener narrativas mucho más en línea hacia ciertas acciones ambientales, pero que ahora vamos a hablar un poco de cómo el gobierno brasileño parece que se está desviando o aflojando un poco con sus niveles de compromiso en torno a ser campeones ambientales, ¿no? Esta cosa que se esperaba que un poco fuera, que liderara las discusiones en torno al clima. Pero primero lo primero, ¿qué es una cumbre climática, digamos? ¿No? Supuestamente debería... Lo básico. O sea, viste que uno dice, está habiendo mucho cambio climático, alguien que haga algo. Bueno, ese alguien deberían ser los estados-nación, los países, y esos países deberían juntarse entre todos. La cumbre climática, o sea, le decimos cumbre climática, pero efectivamente es el momento en que se negocia la política pública de cada uno de los países a nivel nacional, y por eso, hace 30 años, desde que existe la cumbre de las partes, es su nombre formal, es que ha sido una decepción tras otra. A lo largo de 30 años, desde que se celebra la cumbre climática, no ha podido tomar acciones más que nada vinculantes, ¿no? Más que nada que puedan obligar a los estados que son miembros de las COP, estar obligados de alguna manera a tomar acciones, ¿no? La COP, la cumbre de las partes, sale del que alguna gente puede haber escuchado hablar, que es la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Ahí como que se acuerda que estén estas cumbres climáticas, y desde 2015 en la cumbre de París, que está el Acuerdo de París, que es el que dice efectivamente que los países deberían limitar el aumento de temperatura global. ¿Sí? Más o menos por ahí, como hay una pequeña definición de las COP. Bien, perfecto, sí. Y que me llama un poco la atención, no me sorprende para nada, pero me gustaría que si pudieses ir un poco más a fondo con lo de la decepción de año tras año. Básicamente, o sea, desde Río 92, que acuerda, digamos, que se hagan las COPs y que se empiezan a hacer desde el 95, y desde el Acuerdo de París en 2015, o sea, el consenso global o el consenso oficial, digamos, de que cada uno de los países dice que va a hacer algo para hacer la crisis climática. Lo que nunca se logra es implementar como decía yo, vinculante, que sea obligatorio para los países cumplir los acuerdos. Los países hacen acuerdos y hacen promesas, se comprometen a través de unas ciertas cifras climáticas a limitar sus emisiones. Y no lo hacen. Una y otra vez los países fallan. Fallan, o en realidad lo que podemos decir es que pretenden cumplir emisiones que no hay una voluntad real política de cumplir, digamos. Claro. Sí, han habido, sin embargo, algunos avances en las COPs, y por eso es tan importante, por ejemplo, cuando Trump anuncia que se va a retirar del Acuerdo de París, por ejemplo, en su momento, porque esto lo que es un país oficialmente, diciéndolo del mundo, que no va a hacer nada más, o sea, que no tiene una obligación ya contractual con el resto de los países a tomar acciones por la crisis climática. Claro.
Sí, ya sabemos cómo piensa Trump. Sí, como piensa Trump, y efectivamente Milei alineado, digamos, ¿no? Por más que no confiese abiertamente y no se retire del Acuerdo de París, sí, por ejemplo, en la última COP, Argentina retiró a su delegación a la mitad de la cumbre, más o menos. Claro, lo que me llama la atención o lo que me dan ganas de saber bien es cómo se va a llevar a cabo esta cumbre con tanta derecha arrasando en los distintos países. Efectivamente, Estados Unidos va a participar de la COP de este año para bloquear la acción climática. Claro. O sea, no es abierta, sí, abierta la oposición, digamos, que tiene Estados Unidos en este momento a cualquier tipo de acuerdo global por la acción climática. Porque esto implica no solamente lo que haga Estados Unidos, que sino afecta el rol de Estados Unidos, que como hoy en día, primer exportador de gas a nivel mundial, digamos, ¿no? ¿A quién le va a exportar el gas a Estados Unidos si todo el resto de los países decidieran, por ejemplo, dejar de usar gas? Claro. A pesar de todo esto que estamos hablando, sin embargo, sí podemos decir que exista la COP sigue siendo muy necesario y que existan estos canales sigue siendo muy necesario, por más que sigan fallando, digamos, obvio, ¿no? Sí, es mejor canales que fallan que no haya canales. Y también reconocer que si no se hubiera hecho nada desde el 92, que no hubiera, o sea, hoy en día estaríamos en niveles de calentamiento global el triple o el cuádruple de lo elevados de lo que son hoy. Hoy en día estamos más o menos 1,1 grado de promedio global, más elevado que antes de la revolución industrial. Si no se hubiera hecho nada por la acción climática, estaríamos en 4,8 grados por encima de... Estos son escenarios, por supuesto, claro, es imposible sí. saber qué hubiera pasado, sí, pero a dónde se iba o el rumbo, si continuaban los negocios como usual, entonces una mala traducción, pero si continuaba el rumbo tal cual sucedía, hubieran sido 4,8, 4,9 grados. Entonces hay cierto grado de eficiencia, por más que no sea el suficiente para asegurar un mundo que no tenga consecuencias de crisis climática. Sí, por supuesto. Como de base, que existan estos espacios para poder hablar y discernir y llevar a la mesa, poner en la mesa estos temas. Después, bueno, se tiene que ver. Y por otro lado, en la COP28 y la COP29, o sea, las dos anteriores a esta es la COP30, sí. COP es la abreviatura de Conferencia de las Partes, ¿no? Por eso se la suele abreviar como COP. La COP28 y la COP29 fueron realizadas en países petroleros y fueron fuertemente lobiadas por los países petroleros, los cuales se las organizaban. Acá estamos describiendo maniobras full, lo que se puede ver en House of Cards, en ¿cómo se llama esta otra serie de 1000 millonarios en la política estadounidense? Se me fue el nombre, pero esta serie que describe los más que nada hablo de las jugadas políticas, como por ejemplo de hacer llegar tarde a un político a una reunión, cambiándole el taxi y saboteando, o sea, como las oposiciones en términos políticos, las jugadas y fueron muy de palaciegas y muy el lobby actuando momento a momento. Aparte, por ejemplo, en la COP29, que fue en Azerbaiyán, logísticamente muy difícil de llegar para las organizaciones de la sociedad civil que estaban intentando llegar, hubo más lobistas de la industria petrolera, o sea, van más personas contratadas por la industria petrolera a bloquear cualquier tipo de acción, ¿no? Básicamente, por ejemplo, podría pasar hoy en día que vinieran, o podría pasar que van petroleras a decirle a la delegación argentina que no van a invertir en Vaca Muerta, que no van a invertir en el gas o cualquiera de las promesas de financiación que tienen las petroleras para influenciar a los países, digamos, ¿no? Pequeño paréntesis, la semana pasada también se confirmó, relacionado con esto, que la compañía Exxon, desde los 70 que financia a nivel global negacionismo climático, la compañía Exxon es una de las petroleras más grandes del mundo, y que a través de la Fundación Atlas, que es la misma que usó la extrema derecha para desplegarse en toda América Latina, por lo cual también financiaron campañas de negacionismo climático en Argentina, poniendo plata, digamos, en todo el continente. Como un pequeño paréntesis, pero que habla también de los niveles a los que está dispuesto a llegar la industria para bloquear o demorar cualquier tipo de acción climática, ¿no? ¿Y qué hay que esperar entonces de esta cumbre? A ver, Ale.
En la COP28 fue la primera vez, después de 28 reuniones, que todos los países reconocieron que había que transitar fuera de los combustibles fósiles. Combustibles fósiles nos referimos a petróleo, gas y carbón, digamos, a todos los combustibles que tienen el origen y que son los principales contribuyentes a la crisis climática, porque es la energía, es la principal contribuidora, digamos, el sector energético o el uso energético, la principal actividad humana que causa esto, digamos, ¿no? Entonces, por primera vez, hace 2 años, y no era poco, no era para nada poco, se había logrado torcer de alguna manera o lograr que la política climática dijera, che, en algún momento hay que salir de los fósiles. No definieron cómo, digamos, no definieron cómo ni cuándo. Eso también hay que mencionar que era en un contexto donde todavía hay un consenso internacional por una transición energética, ¿no? Por una salida, no solamente de los fósiles, sino por adoptar cada vez más energías renovables, energías bajas en emisiones, digo, ahí depende de la definición que se vaya usando, ¿no? Pero hoy en día tenemos 3 cosas nuevas en esta COP de Belén. En un principio se empiezan a establecer diálogos de alto nivel para esta transición fuera de los fósiles. O sea, a nivel estatal se empieza a ver algunas, y hay que ver cuánto se acuerda, hay que ver qué, pero hay una línea de trabajo interestatal para lo que es la TAFF, la sigla en inglés es Transition Away from Fossil Fuels, o sea, una transición que deje atrás los combustibles fósiles. Y también hay una fuerte movida de Brasil por reclamar financiamiento internacional para proteger los bosques. El argumento brasilero es, bueno, buenísimo, el Amazonas es el pulmón del planeta, pero para que yo lo proteja necesito plata, porque efectivamente se necesita plata para que no se lo lleven puesto. Recordemos que casi 1/3 de Brasil es Amazonas, digo, hay un avance de agronegocio, tala ilegal, tala legal, y 180 millones de brasileños que tienen que salir adelante, sí, de alguna manera u otra. Entonces hay una fuerte movida de Brasil para reclamar financiamiento internacional, y un poco esto se le llamó, o se le viene llamando, digamos, el mecanismo de acción de Belén. Esto sería una manera aparte que los estados del norte global, los estados que más plata hicieron con la crisis climática, se hagan de una manera cargo u otra de la transferencia de plata que requiere. Como tendría un componente de justicia climática, hay que ver cómo se implementa, los números, digamos, pero bueno, hay una línea interesante o posible en torno al financiamiento, que no es la cuestión que una y otra vez aparece en cualquier discusión en el sur global. ¿Con qué plata, digamos, no? ¿Con qué plata querés que yo deje de usar los fósiles y con qué plata querés que yo deje de aprovechar las ganancias de los fósiles? En realidad sería más que dejar de usarlos, digamos, ¿no? Sí, hay que decir que hace 2 semanas Brasil también aprobó en la salida del Amazonas hacia el mar una exploración petrolera, y 2 semanas antes de la COP, lo cual da un guiño definitivo a que Brasil no quiere ser a nivel internacional un campeón climático, un líder climático, como quiera llamarle, y hace 2 días Lula dijo, no, bueno, nosotros es poco realista abandonar el petróleo ahora. Lo cual hay un punto de que es poco realista abandonarlo ahora. Digo, él se aprovecha de esa ambigüedad de la frase, pero es urgente caminar hacia abandonarlo, o sea, como empezar ahora a abandonarlo, o sea, no abandonarlo todo ahora, pero necesitas empezar cuanto antes a ir ordenadamente abandonándolo, digamos. Por eso, esto que en la COP28 se decía es comenzar una transición por fuera de los fósiles, ¿no? Pero este lenguaje ambiguo de la política internacional es que, bueno, comenzar una transición hacia afuera. Claro, por lo menos mentime un poco y decime que estás haciendo todo lo posible, que no me digas, como, bueno, es poco realista irme del petróleo. Sí. No, el único, y no, aparte no solamente es poco realista, sino que tal vez el estado más grande que lo hiciera es el único que lo está haciendo de verdad, que es China. China está a unos niveles de transición energética, o sea, creciendo sus energías renovables de manera absolutamente acelerada, y efectivamente tocó el pico, como prometió hacerlo hace como 10 años, tocó el pico de sus combustibles fósiles y está desacelerando, o sea, como yendo hacia dejar de crecer y eventualmente empezar a decrecer su uso de fósiles porque tiene mucho renovable. Claro.
Pero efectivamente China está en vías, digamos, ¿no? China está haciendo lo que dijo que iba a hacer, es el único estado que más o menos está intentando cumplir. El tema es que por tamaño y por el acelerado crecimiento que tuvo, sigue siendo el principal emisor. Pero no así es el principal emisor histórico. Es el principal emisor si solo miras la foto del presente. O sea que hay mucho por hacer, hay mucho realismo y hay mucho por enterarnos sobre qué va a pasar. Y más que nada lo que nos va a dar un guiño a esto es en qué estado de consenso global quedamos después de las acciones de la extrema derecha sobre la necesidad de encarar la crisis climática, digamos. Esa va a ser como la principal conclusión que se tenga en Belén, ¿no? O sea, cuán comprometidos siguen los estados después de una época de Trump a pensar en abandonar los fósiles o a tomar acción climática en general. Bien, bárbaro. O sea que hay que esperar. Espero que nos traigas después la resolución. Sí, esto tarda 16 días, pero sí. Seguramente después de la COP vamos a poder saber un poco más qué pasó, si se quebró todo o si tenemos algún tipo de avance, quién sabe. Avance. Bueno, gracias, Ale. Nos encontramos el jueves que viene. Nos encontramos el jueves que viene.